Kerem Bürsin explota por lo que dijo Andercel. La verdad al descubierto. Madre mía, gente, agárrense de sus asientos porque la bomba acaba de estallar. Kerem Bürsin, señores, ha explotado, y todo por unas palabras de Andercel. Sí, han oído bien. Esa relación que nos trajo de cabeza a todos, ¿se acuerdan? Pues parece que la calma se rompió y el salseo está más caliente que nunca. A ver, para ser honestos, todos estábamos esperando la reacción de Kerem. Desde que Ande soltó aquello que supuestamente no apuntaba directamente a él, pero que todo el mundo entendió que sí, se sentía la tensión en el aire. Y ahora, zas. La respuesta de Kerem no se ha hecho esperar y, créanme, ha sido demoledora. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Kerem ya no aguanta más el circo mediático. Se le ve hasta el gorro de que cada palabra, cada gesto de Ande se analice al milímetro y se relacione con él. Y si Ande soltó algo que sonó a indirecta, o peor, a crítica velada, Kerem dijo, hasta aquí hemos llegado. Muchos dicen que Ande solo estaba defendiendo su espacio, que no quería que la relacionaran eternamente con él y puede ser. Pero, ¿y la forma? Esa forma de decirlo que pareció querer poner distancia pero, para mí, solo avivó la llama. Es como cuando intentas apagar un fuego con gasolina, ¿entienden? Y Kerem, que siempre ha sido un tipo bastante reservado con su vida privada, o al menos intentándolo, ha decidido que ya era hora de poner los puntos sobre las íes. Su explosión, como la llaman, no ha sido un grito de rabia, sino más bien una declaración de principios. Algo así como, hasta aquí. Yo tengo mi vida, ella tiene la suya, y dejen de meternos en el mismo saco o de hacer suposiciones. Piensen en esto, ¿cuántas veces hemos visto a Kerem defendiendo a Ande públicamente? ¿Cuántas veces hemos sentido que él era el que ponía más de su parte para mantener las apariencias, para que todo pareciera bien? Y de repente una declaración de ella, que no sabemos exactamente qué fue, pero debió ser la gota que colmó el vaso. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tan grave fue lo que dijo Ande? Porque si Kerem ha reaccionado así, tan contundente, debió ser algo que le tocó la fibra sensible. Algo que sintió como una falta de respeto o como un intento de borrar todo lo vivido. Lo que yo sospecho es que Ande, quizás queriendo liberarse de la etiqueta de la ex de Kerem, o queriendo marcar un antes y un después en su carrera, hizo un comentario que a Kerem le sonó a desprecio. Algo que minimizaba lo que ellos tuvieron, o que lo pintaba a él de una forma que no le gustó nada. Imagínense la situación, tú sales con alguien, te ven por todas partes, todo es idílico, y luego, cuando decides seguir tu camino, la otra persona suelta algo que te hace sentir como si nunca hubieras importado, o como si hubieras sido un obstáculo. Normal que explote. Y aquí viene lo interesante, gente. ¿Esto es el fin de cualquier tipo de relación cordial entre ellos? ¿O es simplemente una pelea de pareja que se está magnificando porque son quienes son? Yo me inclino a pensar que es más una herida en el orgullo de Kerem que otra cosa. Lo que es seguro es que quien dijo que ha puesto de nuevo el foco en ellos dos y ha abierto un debate tremendo. ¿Estaba Ande en lo correcto al querer distanciarse? ¿O se pasó de la raya con sus palabras? Y sobre todo, ¿cómo se recuperan de esto? Ya saben que a mí me encanta analizar estas cosas, y esto huele a salseo del bueno, del que nos deja pensando. Porque al final, por mucho que sean estrellas, también son personas con sus sentimientos y sus rencores. Así que mientras las aguas vuelven a su cauce, una cosa está clara, la verdad, esa que todos queremos saber, sigue ahí, escondida entre líneas y entre declaraciones veladas. Pero bueno, dejemos las especulaciones por un momento. Ustedes, que han seguido este culebrón desde el principio, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem reaccionó de forma exagerada o que Ande se pasó de la raya con lo que dijo?